los otros. Y el pasado viernes dábamos cuenta que se conmemoraba el Día Internacional de la Discapacidad y de la Inclusión. Discapacidad que ha ido variando su concepto y en la cual es difícil realizar un mapa en la Argentina de cuáles son las dificultades con las que se encuentran a diario los discapacitados. Liliana Pantano es decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica y especialista en el tema. Liliana, gracias por atender a Latitud 17 y a FM Tuyé. ¿Cómo le va? Un gusto, buenas tardes a la audiencia. ¿Qué tal, Juan Pablo? Liliana, cuando hablamos de discapacidad hoy en la Argentina, ¿hemos avanzado, han cambiado las políticas o hay una gran deuda todavía en este sentido? Hemos avanzado mucho nacional e internacionalmente, pero la deuda es tan grande y es histórica que todavía hay mucho por hacer. Ajá. ¿En qué sentido? ¿Tiene que ver más con el trabajo, con la educación, con la arquitectura? Tiene que ver con todo eso, pero esencialmente tiene que ver, en la mayoría de los casos, con la falta de comprensión, que hablar de personas con discapacidad es básicamente hablar de personas y hacerlo en un marco de derechos. Es decir, la persona con discapacidad no solo es un habitante, es un ciudadano. Entonces, como dicen muchos, las personas con discapacidad, por la falta de consideración a sus necesidades reales, suelen ser ciudadanos de segunda. El tema es que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como vos estabas diciendo que el término ha evolucionado, dice expresamente eso, que es un concepto, el de discapacidad es un concepto que evoluciona y define a una condición y a una situación que surge de la interacción de personas con deficiencias con las barreras del contexto y con las actitudes negativas. Y esto ya es un progreso muy importante porque el acento no está en la deficiencia, daño o estado negativo que aqueje a una persona, es decir, la amputación, el síndrome, como se hacía históricamente, era una condición de enfermedad o deficitaria, sino que hay un reconocimiento de que es en la interacción de la persona con determinadas limitaciones, con los obstáculos del contexto, que surge la discapacidad. Es decir, no solo detectando y rehabilitándose la persona superaría y tendría mejor calidad de vida, sino también contando con un entorno accesible. Y eso es en lo que yo creo se ha avanzado en los últimos tiempos. Ahora, cuando pensamos en el gabinete actual, por ejemplo, pensamos en que hay 2 ministros que son discapacitados motores, ¿no? Y en ese caso tienen el nivel de exposición, bueno, un ministro y una vicepresidente, ¿no? Y en ese caso tienen el nivel de exposición, de integración, que cualquier otro político. Y tal vez alguien que naturalmente no diríamos es discapacitado, tiene una serie de dificultades en función de lo que usted relata, ¿no? Alguien tal vez con una obesidad mórbida. Totalmente, con obesidad, con una talla inferior a la normal, con una talla superior a la normal, gente con bulimia, con anorexia, gente con dislalia, con dislexia, es decir, también pequeñas cosas. En la medida que el entorno no les responde, no les da una respuesta, una solución, y también no hay una valoración positiva de la persona, porque el problema no es la diferencia que establece la discapacidad, es la valoración negativa de la diferencia. Sí, poner el acento en eso, es decir, yo puedo poner el acento en tus ojos celestes o puedo poner el acento en que sos, es decir, que sos paralítico, ¿no? Entonces me parece que ahí está el tema, ¿no? Claro. ¿Dónde ponemos la mirada, no? Eso por un lado, y por otro lado, el también entender que es una condición, la discapacidad, y una situación que no solamente tiene que ver con la deficiencia, tiene que ver con los entornos comunicacionales, con los entornos físicos, con el transporte,
con las oportunidades de educación y de trabajo, tiene que ver con los derechos. Porque en realidad un niño con discapacidad es un niño, un niño con derecho a ser educado, un joven que se ha preparado tiene derecho a un puesto de trabajo. Cuestión que es bastante compleja y difícil y que ni el mismo claro. Estado la cumple, ¿no, Liliana? En realidad yo creo que el Estado ha avanzado y no todavía lo suficiente, y también a nivel privado tampoco se ha avanzado lo suficiente, porque también hay una cuestión, la discapacidad es parte de la diversidad y es diversa en sí misma. Entonces nos encontramos, no es lo mismo ser un obeso mórbido que no puede sentarse en una sala de espera del dentista o en el sillón del dentista a una persona con una deficiencia intelectual. Tienen dificultades, necesitan un entorno que les responda, pero son diferentes respuestas. Ahora, ¿y quién banca los costos de todo esto? Porque también tenemos... las personas, las familias, porque cuando digo costos no me refiero solamente a los presupuestos, me refiero a lo que tiene que ver con la construcción de un imaginario, de una autoestima baja, de una falta de comprensión y de consideración, con espacios y puertas que se cierran. Ese es un costo muy alto y no podemos apelar siempre a la resiliencia. No podemos esperar héroes que tienen que superar o familias que banquen todo. Son ciudadanos con derechos. Ahora, también lo que vemos es que muchas veces las reglamentaciones existen, pero las mismas no se cumplen. Cuestiones como el tema de los baños en los bares, restaurantes, es decir, muchos de estos bares, restaurantes son nuevos y no cumplen con el baño accesible, ¿no? Porque además hablando en alguna oportunidad, usted me decía, no es solo el baño para tal vez la persona que no puede caminar, sino también es el baño para la persona mayor, que no puede subir una escalera. Claro, fíjate que hoy en día, por un lado, el adulto mayor ha ganado independencia, tiene apoyos técnicos, tiene, por ejemplo, un andador, un bastón, un trípode, se encuentra con pares en una confitería, está una hora sentado y cuando se para no se puede parar, necesita apoyarse, necesita... un baño que tenga medidas adecuadas. Entonces, también esa independencia que se gana en un sentido se pierde desde los entornos, ¿no? Sí, ni hablar de los ascensores actuales, ¿no? Que ni nos permiten mudarnos en los edificios y tampoco permite que entre una silla de ruedas. Exactamente, exactamente. O las rampas que es una cosa tan básica y falta todavía. No solamente el problema, no solo es la rampa, sino la persona que se estaciona en la rampa. Entonces, yo siempre sostengo que hay que ir de los dichos a los hechos. Contamos con la Convención, contamos con una Constitución que realmente contempla la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, pero realmente mucha de la legislación que es buena no se aplica. Y no solamente está el que pone un bar y no responde, sino que los controles no sancionan. Si yo me guío por la normativa, ya hace años que todo el transporte que se tenía que ir renovando año a año, el 20%, ¿no? El transporte automotor en la ciudad de Buenos Aires, o sea, los colectivos, las diferentes líneas o empresas, tenían la obligación desde la década del 90 de ir reemplazando una quinta parte por año cada 2 años. Y no lo hacen. Si eso se hubiera ido cumpliendo, aún con mora, ya hoy tendrían que ser todos los colectivos. Ahora, por otro lado, hay más colectivos de piso bajo en la calle, pero está el colectivero que no lo acerca al cordón, que no arrodilla esa unidad. O sea, que no le da el complemento. Por eso, lo que yo sostengo es que tiene que haber un profundo cambio cultural. Desde la escuela, ¿no? También. Desde la escuela, porque se habla bastante poco de desde los medios de comunicación.
Bueno, a ver, ¿por qué no hay conductores de noticieros discapacitados? Es Hay decir, una mujer ciega, una comunicadora, Mm. que está en el canal público, Sí, Karina Espina, es el único caso. Fue citada por Naciones Unidas como ejemplo, Sí. viajó a Ginebra, pero acá realmente lo sé yo porque estoy dedicada al tema. sí. Por último, ¿por qué se metió con este tema e hizo de este tema su vida? Porque soy socióloga, porque veo que el contexto no responde a todas las personas, porque para mí una persona con discapacidad es una persona más, porque me interesa trabajar por la calidad de vida de todos. Me atrajo esto, fue cuestión de oportunidad. ¿Qué descubrió? ¿Qué descubrí? Y descubrí que las limitaciones son muchas, que no solamente es la discapacidad la que es una barrera para ser feliz, sino también hay otra cantidad de barreras, las que tienen que ver con el color, con la etnia, con la religión. Sí. Bueno, yo me dedico a esta, pero siempre dejando en claro que no es la única, no Sí. es la más grave, es una más, y es necesario que haya conocimiento experto para trabajarlo, como también lo que tiene que ver con género, Sí. con sexualidad, debe tener también su especialidad, ¿no? ¿No hace falta un ombudsman de la discapacidad? Bueno, en realidad hay yo creo que más que un ombudsman de la discapacidad, creo que la discapacidad tiene que estar considerada, y de hecho está en la Defensoría. Creo que también tiene que reclamar un lugar como el de los demás, porque si no estamos trabajando siempre con el mismo gueto. Sí. Tiene que haber una escuela especial, tiene que haber un Claro. trabajo, o sea, tiene Seguimos que haber estigmatizando. claro, tiene que haber un defensor especial, tiene que haber un defensor de los derechos. Sí. Ahora, yo noto sí a los discapacitados tímidos en el reclamo de sus derechos. Es como, a veces los noto como si les estuviesen haciendo un favor. Bueno, por un lado eso, y por otro lado también, yo siempre digo esto, la persona con discapacidad no es un héroe, no es el dueño de una sonrisa edulcorada, de la dulzura permanente, es una persona más. Sí. Y muchas veces las personas, cuando pueden acceder a resolver su situación, Se olvidan. claro, no todas se comprometen, porque así como decimos que hay cosas que no se cumplen, hay obras sociales que sí responden Sí. en escolaridad, en transporte, y hay familias que han podido con este apoyo promover muy bien a sus familiares y gozar de una calidad de vida familiar importante. No, y además, si por ejemplo vemos la arquitectura de Latinoamérica, Buenos Aires en eso me parece que es bastante ejemplar. Yo pienso, por ejemplo, Sí. cómo hace un discapacitado en el Quito antiguo, no sé. Sí. Es No, complejísimo. sí, son ciudades que yo he visitado y que es absolutamente cierto, o ciudades más rurales, Sí. que tienen realmente, respetan el paisaje, y el paisaje es muy agreste, Sí. no permite realmente transitar con una silla, pero también yo insisto con esto de la diversidad. Sí. Los baños accesibles son más bien para personas que tienen dificultades motrices. El tema de las compensaciones o los apoyos en la escolaridad muchas veces tienen que ver más bien con la deficiencia intelectual. Es decir, no todos necesitan las mismas cosas, y eso también hay que contemplarlo. Y los sindicatos también tendrían que ser mucho más solidarios. ¿Cuántos empleos Los que... taxistas. Sí. Bueno, los taxistas, si usted va con una silla de rueda no le paran, Por eso. porque le Pero lleva más tiempo. es que tampoco le paran tal vez a una mujer con cochecito, Sí. o le paran o no le paran a ancianos porque tardan en subir, porque o sea, todo lo que tiene que ver con la diversidad. Por eso yo no me conformaría un ombudsman de la discapacidad, porque si no tendría el ombudsman de la discapacidad, el de la obesidad, Sí. el de los adultos mayores, Sí. el de... Sí, y es seguir hablando de compartimentos estancos claro. y no de la integración. Claro, y el tema es poner el acento, o sea, que la queja venga
porque no me han permitido cumplir mi derecho a educarme o mi derecho a trabajar. Y reclamar desde el derecho, Sí. no reclamar desde la deficiencia. Hay algo muy lindo que hace Silsa, ¿no? Que a veces nos hace ponernos en el lugar de ellos, ¿no? Y ahí empezamos a descubrir cuántas dificultades hay, ¿no? Y cómo no nos sabemos integrar. Liliana Pantano, que tenga una buena tarde. Gracias. Muchas por el gracias y contacto. gracias por este espacio y difundir estos aspectos tan humanos. Porque somos muchos los discapacitados y creo que todos somos discapacitados en algo. Sí, en realidad esto daría para otra charla, lo dejamos acá, pero también tener en cuenta que el Día Internacional de la Discapacidad es un día paradigmático, es un día que se dedica a la reflexión, y veo también que profesionales de medios son conscientes de que el día hay que extenderlo, Sí. seguir generando espacios. Es que son todos los días, pero al menos que haya un día, bueno, empecemos a ampliar, ¿no? Para que no exista más ese día. Exactamente. Muchas gracias. Que tenga una buena tarde. Liliana Igualmente. Pantano, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica. My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more.